Buenos días, secretario general, directoras del BID y de la CAF en Europa, señoras y señores. Es un placer darles la bienvenida a ICEX a la presentación del quinto informe Global LATAM que vamos a presentar esta mañana y que venimos trabajando desde hace ya mucho tiempo en una estrecha colaboración con la Secretaría General Iberoamericana. Y nos hace especial ilusión esta mañana poder contar con su secretario general en esta presentación. Quiero dar también la bienvenida a las casi 200 personas que están conectadas en streaming y que están siguiendo también esta presentación. Se cumplen ya 5 años desde que iniciamos esta iniciativa entre ICEX Invest in Spain y la Secretaría General Iberoamericana. Y lo primero, secretario, me gustaría agradecer la confianza que habéis depositado en nosotros y el hecho de que este informe haya servido también para reforzar la colaboración que existe entre nuestras dos entidades. El informe Global LATAM es de una gran importancia para ICEX Invest in Spain porque realiza un análisis muy detallado de los flujos de inversión que realizan las compañías latinoamericanas en el resto del mundo. Y nos permite el estudiar quiénes son esas compañías, los sectores en los que operan, la dirección de esos flujos, quiénes son los emisores y quiénes son los receptores. Y para nosotros el tener esta panorámica tan detallada de este comportamiento supone el que tengamos una herramienta de trabajo muy importante a la hora de diseñar nuestro trabajo en la atracción de inversión extranjera sostenible hacia nuestro país. Este informe es único en la medida en la que año tras año viene estudiando este comportamiento de los flujos, ¿no? Y a día de hoy nos encontramos con que tiene una importancia económica per se muy relevante, ¿no? Acumulamos unos 750.000 millones de dólares en stock. Y, sin embargo, a pesar de esta cifra, cuando realizamos el análisis de la situación económica en Latinoamérica o analizamos su tejido empresarial, no le prestamos suficiente atención e incluso cuando estudiamos las relaciones bilaterales entre España y la región, nos centramos casi siempre en estudiar la inversión de España hacia Latinoamérica. En este sentido, pensamos que este informe contribuye a poner en valor este fenómeno y da cuenta de alguna forma cómo países como Brasil, inversor de primer orden a nivel mundial, pero también México, el principal inversor de renta media en España, están siendo muy activos en esta emisión de inversión. España se ha convertido en un importante destino para esta inversión y en la actualidad alcanzamos aproximadamente un stock de inversión de unos 68.000 millones de euros. Desde ICEX Invest in Spain ponemos una especial atención, ¿no?, en posicionarnos como plataforma para estos flujos de inversión, plataforma de entrada a otros mercados, al resto de Europa en la mayoría de los casos. Y por ello también intentamos el ajustar y el diseñar unos programas de trabajo con estas compañías que se ajusten a sus necesidades. Tenemos una red de oficinas económicas y comerciales en la región muy potente que permite acompañar al inversor en todo el proceso de toma de decisiones, que complementamos además con el trabajo que se hace aquí en servicios centrales y también en nuestra red de direcciones territoriales por toda España. Nos tomamos también el interés por acercarnos a hablar con las compañías que están realizando planes de expansión en otros mercados para entender bien cuáles son sus necesidades y presentarles también las oportunidades de negocio que pueden encontrar en nuestro país. Y es muy importante destacar que ya no solo trabajamos con grandes empresas, sino que desde Invest in Spain trabajamos también con emprendedores, con startups. Tenemos un programa que recientemente pusimos en marcha con el BID Lab y lo que hacemos es acompañar a esas startups que quieren empezar su andadura en Europa implantándose en España. A lo largo de estos años, el informe Global LATAM, que hemos venido trabajando con la Secretaría General Iberoamericana, ha contado también con muchísimos colaboradores. Y si me permiten 2 segundos,
Me gustaría mencionarles porque con ellos hemos podido enriquecer esta producción editorial que venimos realizando todos los años. Desde México han contribuido a generar contenidos el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, COMCE, el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, y la Asociación Mexicana Capital Privado, Amexcap. También hemos trabajado con nuestros colegas de Brasil, con la patronal brasileña, Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, y la Escuela de Negocios brasileña, Fundación Dom Cabral. Desde Chile, hemos colaborado también con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en esta edición ha contribuido también de forma muy importante y valiosa nuestros compañeros del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchísimas gracias, Facia, por esta nueva colaboración. En la presente edición del informe, además de analizar los flujos, como venimos haciendo habitualmente desde una perspectiva un poco más tradicional, hemos hecho también un esfuerzo por renovar el contenido y explorar acontecimientos relevantes que están sucediendo en la región. Y hemos incluido una serie de análisis que creemos que pueden ser muy atractivos y pueden aportar luz sobre temas de gran actualidad en estos momentos. Uno es el estudio sobre la integración económica latinoamericana desde la perspectiva inversora. Y en este caso hemos analizado la inversión intrarregional. Otro de los estudios versa sobre el impacto de los ciclos de materias primas en la inversión emitida por la región. Y además hay también un destacado análisis sobre el uso de los bonos verdes y su papel en la generación de inversiones para la transición energética. Y, por supuesto, no podía faltar el análisis de los flujos de inversión que están llegando hacia nuestro mercado, donde van a ver ustedes que España sigue consolidándose como principal mercado de expansión en Europa. Y antes de pasar la palabra al secretario general, sí que me gustaría repasar muy rápidamente el programa de esta mañana, que van a ver es muy intenso, pero creo que también muy estimulante, ¿no? Después de las palabras de bienvenida del secretario general, vamos a contar con la presentación por parte de Adrián Blanco del informe, ¿no? Adrián es la persona dentro del equipo de Invest in Spain que viene liderando este trabajo desde sus inicios. Y después vamos a tener dos interesantes conversaciones, una entre Germán Ríos y Manuel Balmaseda, economistas, grandes conocedores de la región, que nos van a hablar de los desafíos a los que se enfrenta en estos momentos América Latina. Y cerraremos la sesión también con un diálogo sobre un tema de gran actualidad, no solo en España, sino en el mundo entero, que es en torno a la oportunidad de la transición verde y la transición digital, que va a moderar Alberto Sanz y en el que van a participar Facia Pusterla, responsable de la oficina del BID de Alianzas Estratégicas en Europa, y María Lahore, que es la ejecutiva principal de la oficina en Europa de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y a todos ellos, muchísimas gracias por su colaboración, que ya se viene repitiendo a lo largo de los años. Y por último, aprovecho para comentarles que van a poder descargarse el informe Global LATAM desde la página web del ICEX y que también en la sala van a poder encontrar algunos ejemplares. Confiamos en que esta sesión, así como el informe, sea de su máximo interés, y yo ya me despido y tengo el gusto de ceder la palabra al secretario general iberoamericano, Andrés Salamán. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Quiero, por supuesto, agradecer la presencia de quienes nos acompañan esta mañana y también de todos aquellos que nos siguen a través de streaming. La verdad que la presentación del informe no podía ser mejor. No solamente vamos a tener una completa exposición del mismo, sino que, como ha explicado Elisa García, nuestra socia en este proyecto, vamos a tener dos paneles particularmente instructivos y particularmente interesantes. La verdad es que para la CEGIP, para la Secretaría Iberoamericana, este informe, sea la quinta edición del mismo, es no solamente muy valioso en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hablábamos del enfoque que tuvo el informe anterior en términos de relevar y poner foco en lo que podríamos llamar la inversión birregional, en ambas direcciones, ¿no? Porque siempre se mira
o atentamente se mira la inversión europea o española en América Latina, pero hay poca visión respecto de la otra vía. Y ese fue uno de los enfoques que tuvo el informe del año pasado. Pero lo que les decía, el tema de estar pensando en la internacionalización de las empresas de América Latina y sobre todo estar hablando de inversión nos permite dar una mirada más completa de uno de los elementos. Estoy seguro que esto va a ser parte de la conversación que tendrán Germán Ríos y Manuel Balmaceda, de uno de los desafíos más importantes que tiene la región en estos días. Yo, por supuesto, no voy a anticipar el trabajo que hace Adrián Blanco, que lo hace extraordinariamente bien, sino simplemente mencionar de la lectura del informe 3 aspectos que me parecen significativos y que me parecen muy importantes. Primero, que en el año 2022 se produjo un aumento de la inversión extranjera desde la región. Y eso, por cierto, es significativo, es una buena noticia desde nuestro punto de vista, porque apunta precisamente a la internacionalización de las empresas de la región. Aquí los 2 motores fundamentales fueron Brasil y México, que entre ambos más o menos completan 2/3 de los flujos de la inversión que proviene de la región. Por lo tanto, hay un gran dinamismo en estas 2 economías que son quizás las economías más, que son las más grandes de la región y que están demostrando también su viabilidad. En segundo lugar, algo particularmente interesante, que es que la inversión extranjera que proviene de la región se queda en parte muy significativa en la región. Es decir, el escenario latinoamericano o el escenario iberoamericano apunta a que esa inversión precisamente ubica o pretende afianzarse en la región, no solamente para quedarse ahí, sino que muchas veces para, a partir de esa instalación regional, dar saltos aún más importantes hacia mercados más significativos y de mayor profundidad. Fíjense una cosa aquí, uno de los problemas que tiene la región es que el comercio intrarregional es muy bajo. El comercio intrarregional no apunta más del 15, 16, 17% del total. Una cifra muy inferior a aquella que se produce, por ejemplo, en comercio intrarregional aquí en Europa. Y en tercer lugar, simplemente para destacar, España sigue siendo el punto de llegada, el puerto de llegada de las inversiones que provienen de América Latina con destino europeo, por así decirlo. La buena noticia, o sea, partamos primero por la mala y después ponemos la buena. La mala noticia es que estos flujos de inversión hacia acá, hacia España, disminuyeron en el último año, pero simultáneamente aumentaron los proyectos de inversión. Es decir, hay más empresas de tamaño grande, mediano, pequeño, que están mirando precisamente su internacionalización a través de España como un pasadizo, digamos, como una puerta de entrada, precisamente hacia los mercados europeos. Que haya disminuido la inversión, como digo, no es una buena noticia, el flujo total, pero que haya más interesados en internacionalizarse es particularmente positivo. Para ir cerrando, solamente un par de comentarios de este tema general de la inversión en la región, que tiene que ver seguramente con lo que veremos en los 2 paneles de conversación más adelante. Yo diría que América Latina tiene hoy día una suerte de paradoja, porque si uno mira las oportunidades que existen en la región, son objetivamente muy fuertes. Y no solamente estoy pensando en materias primas, que son fundamentales para la transición energética, todo el mundo ya sabe la importancia que tiene la región en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con litio, sino que estoy pensando en las enormes posibilidades que existen en otros ámbitos desde el punto de vista precisamente de la inversión. Estoy pensando, por ejemplo, en infraestructura, estoy pensando, por ejemplo, en energía, estoy pensando en digitalización. Entonces, si uno mira objetivamente la región, hay muchas oportunidades, pero simultáneamente hay un pronóstico de bajo crecimiento. Entonces, hay algo que no está funcionando bien aquí, porque si hay muchas oportunidades, eso debiera expresarse en una perspectiva de crecimiento más pujante de la que existe hoy día. Y yo creo que eso tiene que ver fundamentalmente con lo que podríamos denominar el ambiente de inversiones que la región tiene que postular. Aquí la secuencia es muy simple, ¿no? Sin crecimiento no hay desarrollo, no hay progreso, no hay posibilidades de dejar atrás la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, el crecimiento es fundamental. Pero sin inversión no hay crecimiento. Y si no existe un
ambiente pro emprendimiento y pro inversión, entonces simplemente la secuencia no funciona. Y eso permite una muy breve reflexión en términos de la inversión en la región. Porque la inversión en la región, ya sea interna o inversión directa externa, necesita ciertas cosas tanto desde lo público como desde lo privado. Desde lo público se requiere un ambiente económico donde prevalezca la certeza jurídica, algo extraordinariamente importante, la estabilidad de los marcos regulatorios y la eliminación de todo vestigio de corrupción. Pero el ambiente pro inversión y pro emprendimiento no solamente tiene que ver con aspectos económicos, sino que tiene que ver también con aspectos políticos. Y ahí lo que se requiere es una gobernabilidad democrática fuerte para que los países tengan estabilidad, un Estado eficiente que empuje los proyectos y no que entrave los proyectos, y alianzas más poderosas entre el mundo público y el mundo privado. Eso desde lo público. Y desde lo privado, por supuesto que se requiere un compromiso empresarial. Aquí se requiere no solo mayores inversiones, sino que mejores inversiones. Y cuando decimos mejores inversiones, estamos pensando en inversiones que tengan este triple impacto económico, social, ambiental, que tengan preocupación por temas de género y que de alguna manera tengan en vista la necesidad de ir creando siempre empleos formales de calidad. Creo que esa atmósfera pro emprendimiento, pro inversión en la región es particularmente importante, y creo que informes como el que estamos viendo hoy día son una ventana muy adecuada para, en definitiva, apreciarlo en toda su magnitud. De manera que muchísimas gracias a quienes van a participar en la entrega de este informe, y ciertamente en la mejor disposición de la Secretaría para seguir colaborando en esta iniciativa conjunta que de verdad le vemos muchas perspectivas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Encantado de estar un año más aquí, el quinto, presentando esta edición de nuestro informe Global LATAM. Es nuestro informe fundamental donde analizamos las relaciones de inversión entre España y América Latina. Lo hacemos con la Secretaría General de Iberoamericana, y muchas gracias al Secretario General, a Esteban, a Pablo Hardy, que estuvo en los años anteriores, Luis, etcétera, por todo el apoyo. Y bueno, pues me gustaría destacar inicialmente de qué va este informe, porque muchas veces da lugar a confusión, ¿no? Porque habitualmente, cuando hablamos de países en desarrollo, lo que se analiza es la entrada de inversión extranjera, ¿no? Porque eso acaba generando, evidentemente, mucho desarrollo económico. Aquí estamos analizando para América Latina la salida de inversión extranjera, ¿vale? Y en ese sentido, este es un informe, como decía Elisa García, nuestra directora ejecutiva, muy único. Somos el único informe que analiza esto de manera recurrente en todo el mundo, ¿vale? ¿Por qué es importante analizar esto? Bueno, es importante analizar esto porque nos da una perspectiva de cómo de sano está el tejido empresarial latinoamericano, ¿no? Sin un tejido empresarial internacionalizado es difícil que haya desarrollo económico, y por tanto es difícil que haya un incremento en los estándares de vida de la población y un alivio de la pobreza. Cuando analizamos la inversión extranjera directa de salida de la región, la internacionalización de las compañías latinoamericanas, estamos analizando si se está accediendo a nuevas bolsas de clientes, a financiación internacional, si las compañías latinoamericanas innovan, si son más productivas, si se integran en las cadenas de valor, si construyen una marca global, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por eso es tan importante analizar esta variable, y esta es la fortaleza que tiene este informe, ¿vale? Aquí tenemos el logo de algunas de las entidades que mencionaba antes Elisa, han participado con nosotros en los últimos años, y también las capas o portadas de los informes del año 18, 19, 20 y 21, y estamos presentando el del año 22. ¿Qué ocurrió en el año 22? Este informe se ha consolidado, como comentaba, el informe de referencia respecto a la internacionalización de las empresas latinoamericanas. Hemos tenido impactos en prensa internacional como en Forbes, Bloomberg, en prensa nacional como Expansión o El País, o en periódicos latinoamericanos como La República de Colombia, el principal periódico económico
en Colombia, o en América Economía, que es una publicación que se produce en Santiago de Chile, pero que es un altavoz a lo que está sucediendo con el tejido empresarial y las dinámicas empresariales de toda América Latina. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en el año 22? A ver si... No sé qué ha ocurrido con la presentación. Si me podéis pasar la diapositiva, por favor. Vale, en el año 2022, para dar un poco de contexto a lo que ocurrió en el mundo, si pensamos en el año 21, era el año post-pandemia, y ahí veníamos de gobiernos haciendo un enorme esfuerzo en expansión fiscal, unos tipos de interés y unas condiciones financieras muy laxas. Eso propició la subida de las operaciones de inversión transfronteriza en todo el mundo, y lo que pasa en el año 22 es que tenemos, como bien sabido, un punto de inflexión con la guerra y el conflicto ruso-ucraniano, la irrupción de las cadenas de valor y la subida de tipos para contener la inflación. En ese contexto, la inversión extranjera en el mundo se incrementó un 5%, finalmente fueron unos resultados mejor de los esperados a mitad de año, a mitad del año 22, y en ese contexto América Latina incrementó como nunca sus inversiones en el exterior hasta 73.400 millones de dólares. ¿Vale? Es el récord histórico, nunca América Latina invirtió tanto en el exterior y desde luego hay que poner este dato en contexto. Esta inversión supone un 3% de la inversión total de América Latina de los flujos mundiales, pero en cualquier caso pues, es muy relevante para la región. Y hay que también pensar que el acumulado de América Latina en el exterior son 750.000 millones de dólares. Luego es un fenómeno económico creciente y tremendamente relevante. Entonces, ¿por qué sucede en América Latina que se dé en el año 22? Aquí tenemos el gráfico, esa burbuja que pueden ver azul es el incremento para este año y, como decíamos, es el año donde se ha producido una mayor salida de las empresas latinoamericanas al exterior. Y esto es atribuible a distintos factores, ¿no? El primer factor son los flujos de reinversión. Aproximadamente entre el 50 y el 70% de la inversión extranjera directa que se produce anualmente se debe a la reinversión. Es decir, no son tanto compañías nuevas haciendo proyectos nuevos en otros países, sino reinvirtiendo aquellas compañías que ya tienen activos en el exterior, ¿vale? Y esto se produjo para las principales compañías latinoamericanas. Por ejemplo, pensemos en compañías tan grandes como Vale, ¿no?, la minera brasileña, JBS, la cárnica brasileña, compañías como la Teleco América Móvil en México o la misma Cemex, ¿vale? Todas esas compañías estaban en disposición de reinvertir beneficios. Y en muchos de los casos fue precisamente debido al conflicto ruso-ucraniano, ¿vale? Porque pasaron a ocupar el papel de suministradores en commodities como puede ser carbón, como puede ser gas, como puede ser productos agrícolas, que antes estaban ocupando tanto Rusia como Ucrania. Solo por dar un dato, la petrolera más grande de Colombia, Ecopetrol, incrementó sus beneficios el año pasado un 150% y tenemos muchísimos ejemplos de compañías que así lo hicieron. Otro de los aspectos, y aquí me gustaría referirme a las diapositivas que tienen en la pantalla, fue la resistencia de los tipos de cambio. Los tipos de cambio pueden abaratar o pueden encarecer las operaciones de compra y de inversión transfronteriza, y lo que ocurrió, como pueden ver, para Brasil, Chile, Colombia y México en el gráfico, ¿no?, quizás con la excepción de Colombia, es que los tipos de cambio aguantaron bastante bien. Y aguantaron bastante bien porque los tipos de cambio se vieron reforzados por el incremento de las tasas de interés en estos países. Solo por dar un dato, Perú incrementó 13 veces los tipos de interés y la tasa Selic, la tasa de referencia de tipos de cambio, de tipos de interés en Brasil, está en el 13,75%. ¿Vale? Esto protegió de esa fuga de capitales que hubiese provocado una caída de las monedas y que hubiese encarecido esos procesos de expansión internacional. Y otro de los aspectos es que aguantaron muy bien o relativamente bien los diferenciales de bonos para América Latina. ¿Vale? Hay una correlación, y lo hemos comentado en ediciones anteriores del informe, entre el acceso a mercados de capitales de las compañías latinoamericanas para posteriormente invertir en el exterior. Y lo que vimos en el año 22, si bien es cierto que hubo una caída debido a las condiciones económicas y financieras de las emisiones de bonos, lo que vemos es que aguantaron bastante bien. Tanto lo vemos en el índice del ENVI, el que publica JP Morgan para bonos soberanos y cuasi soberanos, que es la línea naranja en el gráfico,
como el MSCI para América Latina, ¿vale? Que también bueno, pues es un índice más corporativo sobre 24 países. ¿Vale? Entonces no fue tan caro la emisión, las monedas aguantaron y también tuvimos esos vientos de cola en algunos sectores provocados por esa sustitución de proveedores que aprovecharon algunas de las grandes empresas latinoamericanas. Esos son factores que explican que en el año 22 tuviésemos ese récord de inversión en el exterior y que para mí es el gran titular que tiene este informe. ¿Quién invierte en América Latina? Bueno, pues un 80% invierten los sospechosos habituales, ¿no? Brasil, México y Chile. Bien es cierto que en el año pasado se comportaron de manera un poco desigual. Brasil pues fue un 40% de la inversión regional con 30.000 millones de dólares. Fue seguido por México con 16.000 millones, que recuperó su posición inversora natural, ¿no? De ser uno de los principales inversores del mundo emergente, y Chile tuvo una ligera contracción. Otros países importantes son Argentina y Colombia y Uruguay. Todos ellos invirtieron en el año 22 más de 1.000 millones de dólares, y bien hay que matizar que, como saben, en el caso uruguayo es más un país de tránsito del capital que inversor último. Cuando analizamos la inversión extranjera, no únicamente tomamos habitualmente las balanzas de pagos de los países o los datos oficiales, lo que hacemos es complementar con bases de datos privadas. Y las bases de datos privadas lo que nos cuentan es una realidad complementaria de qué está ocurriendo con ese tejido empresarial. Y en el caso de los proyectos Greenfield, ¿no? de inversión nueva, hubo un crecimiento de en torno a un 6% en todo el mundo, y América Latina también registró un incremento notable de sus proyectos Greenfield en el exterior. Fueron 400 el año pasado, esto supone más que el año anterior y también unas cifras superiores a las prepandemia. Lo que tienen ustedes en pantalla es fundamentalmente las principales 20 operaciones, y es muy destacable que, si bien antes teníamos grandes operaciones provocadas por las que llamábamos multilatinas, ¿no? Y seguimos teniendo varias de esas operaciones, por ejemplo la papelera chilena Arauco, pues ha llegado a un acuerdo para explotar la madera del Mato Grosso cerca de la frontera paraguaya. En Brasil es un gran proyecto Greenfield de una multilatina. Bueno, tenemos otros, por ejemplo, Cementos de Chihuahua abre una nueva planta para cemento en Texas, pero esta realidad convive cada vez más con compañías nuevas y tecnológicas. Si ven ustedes la infografía, la segunda compañía con proyectos más importantes es Mercado Libre, ¿verdad? La primera compañía tecnológica, el gran e-commerce argentino, la primera firma de la región que fue capaz de cotizar en Nasdaq. Y un poco más atrás tenemos a Kavak, ¿vale? Kavak fue el primer unicornio también mexicano, que básicamente se dedica a un marketplace de compraventa de coches. Luego tenemos cada vez una mayor presencia de estas compañías tecnológicas entre los grandes inversores latinoamericanos. Si pasamos de los proyectos Greenfield a las operaciones transfronterizas, no es una sorpresa para nadie que, debido a los mayores costes de financiación y a la incertidumbre generalizada, muchas compañías grandes optaron por estrategias de wait and see y se redujeron notablemente. Según nuestros cálculos, tuvimos 94 operaciones transfronterizas de compra en América Latina el año pasado, con una pérdida notable del valor de las mismas, pero siguieron produciéndose. Por ejemplo, Havaianas, ¿no? La compañía de calzado brasileña, adquirió una compañía de calzado sostenible en Estados Unidos. FEMSA, ¿no? Que es la cadena de restauración con sede en Monterrey, mexicana, entró al mercado europeo adquiriendo una compañía en Suiza. ¿Vale? Todos los datos con muchísimo detalle y siendo muy exhaustivos en estas operaciones los pueden encontrar en el informe. En segundo lugar, me gustaría hablar de la oportunidad de los bonos verdes, ¿no? Este año hemos incorporado al informe este tema porque llevamos escuchando durante varios años ya el mantra de que América Latina tiene una gran oportunidad en la transición energética. Hay muchísimos datos que avalan esto, tanto las reservas de litio como de gas, etcétera, las zonas de biodiversidad del mundo. Hay un dato que es, yo creo que muy relevante, y es que mientras el suministro a nivel global de fuentes renovables es del 13%, en América Latina es de un 33%. Entonces hay una oportunidad, ¿no? Y la oportunidad es muy obvia, y también es destacable que, según el último Latin American Outlook, ¿no? Que publica la OCDE junto con CAF, América Latina puede ser
la zona del mundo que tenga mayor exposición a desastres climáticos debido a la transición climática, que podría restar hasta un 5% del PIB de aquí a 2050. Luego tenemos una oportunidad y un sentido de urgencia, ¿no? Y ahí aparecen los bonos verdes. ¿De qué manera aparecen los bonos verdes? Los bonos verdes son capaces de señalizar en los mercados financieros cuáles son los proyectos con elevada rentabilidad que ayuden a esa transición energética y hacer un arrastre en todos los mercados de capitales precisamente hacia esos proyectos. Y es justo lo que hemos analizado aquí junto con la colaboración del Banco Interamericano en este capítulo, ¿no? Ahí lo que tienen es un análisis de cómo ha evolucionado estas emisiones de bonos verdes, ¿vale? Evidentemente el año 22 fue un año en general de mayor sequía para los mercados de capitales, pero la tendencia creciente es muy relevante. Son más de 41.000 millones de dólares que se han invertido en proyectos verdes en América Latina a lo largo de 300 emisiones, ¿vale? Y bueno, en el informe comentamos un montón de ejemplos. Por ejemplo, la papelera chilena CMPC hizo la primera emisión en Chile en el año 17. Posteriormente, 2 años más tarde, el Gobierno emitió el primer bono soberano. Hoy por hoy está estandarizado el mercado de capitales chileno, precisamente para señalizar y cumplir con los estándares internacionales y poder hacer esa llamada al capital internacional para invertir en proyectos. Y tenemos otros países que también están siendo líderes, ¿no? Como son México, Brasil, etcétera. En este análisis lo que podemos ver es que la mayoría de los proyectos, ¿no? Lo tienen en el gráfico, no sé si desde las últimas filas se puede ver, pero en cualquier caso lo que nos está contando es que un 50% de los proyectos aproximadamente son energías renovables. Es muy importante también los proyectos en gestión medioambiental, transporte urbano, agua y saneamiento y edificios verdes, ¿vale? La mayoría de estas emisiones se hacen en dólares por motivos obvios, ¿no? Por tener acceso a mercados más profundos y más líquidos, y también destaca que se realiza una gran cantidad en reales, en euros y otras monedas. Tienen toda la información de manera exhaustiva en el informe. Vale, entonces es bastante relevante, yo creo, la reflexión de que en el periodo post-pandemia tenemos unas estrecheces fiscales, una consolidación fiscal casi obligada en América Latina, pero por el otro lado tenemos una ventana a apoyar la financiación de esa transición energética vía mercados financieros materializados en bonos verdes y otras nuevas emisiones también que se están consolidando. En tercer lugar, me gustaría hablarles de la integración económica de América Latina, que hasta ahora prácticamente se ha analizado con el único prisma del comercio, ¿no? Pero ¿qué pasa con la integración económica relativa a la inversión? Bueno, pues que apenas se ha tratado, ¿no? Y esto es un poco un espacio que queríamos cubrir en el informe. Cuando hablamos de una empresa latinoamericana que invierte en el país de al lado, está generando riqueza, está generando ingresos fiscales, está generando empleo. Pensamos, por ejemplo, en Mercado Libre, ¿no? Cuando opera como un marketplace en un país cercano de la región, ¿no? Todas las ventajas que puede provocar en hacer más profundos todos los canales comerciales, etcétera. Entonces, todas esas ventajas son ignoradas si nosotros vemos únicamente la integración a través de un prisma comercial, ¿no? Entonces, ¿cómo está integrado América Latina? Nosotros hemos analizado, no les voy a dar información muy al detalle, pero básicamente la región, y hemos analizado el gran proyecto regional de América Latina, que es sin duda una casa medio hacer, pero en cualquier caso la que ha funcionado dentro de un orden relativamente bien, que es Mercosur, ¿no? Con esos 2 pilares, Argentina y Brasil, muy integrados en automoción. Hemos analizado el mercado común centroamericano, la CARICOM y la Comunidad Andina, cómo están de integrados, ¿no? Y hemos contrastado lo que hacen en comercio respecto a lo que hacen en inversiones. En comercio, vale, no le voy a aburrir con todos estos datos que tienen el informe, pero si ven, a la izquierda, a la parte izquierda del todo, tenemos los datos de cuánto de comercio latinoamericano acaba en América Latina, ¿no? La media de ese periodo está entre un 14-15% del año 2000 al 2021. ¿Vale? Para que se hagan una idea, en España aproximadamente entre un 60-70% de las exportaciones van a Europa y no hay ningún país europeo que tenga menos de un 35% de integración comercial. Entonces, evidentemente la integración comercial queda mucho por hacer por motivos que estén sobradamente analizados y contrasta enormemente con la integración por la vía de la inversión. ¿Vale?
Frente a ese 14-15%, lo que encontramos es que un 68% de las inversiones latinoamericanas acaban en la propia región. Por número de proyectos, por transacciones y por empleo, los números son bastante evidentes de que la integración es mucho mayor. Y desde luego no es un análisis sustitutivo del otro, pero pensamos que puede ser complementario a lo que habitualmente se construye en la narrativa habitual centrada en comercio. Y finalmente, para acabar, España y las relaciones bilaterales. La inversión latinoamericana en España goza de mucha salud, ¿no? Aquí tenemos los logos de algunas compañías, no sé si están familiarizados con ellas. Betterfly es el primer unicornio chileno, tiene un modelo de negocio muy interesante mediante el cual las corporaciones los contratan y esas corporaciones acaban pagando a sus empleados para que cuiden de su salud física y mental, ¿vale? Es una compañía que está funcionando muy bien y que acaba de entrar al mercado español en el año 22 comprando una compañía en España. Kio Networks, por ejemplo, es una compañía de centro de datos que acaba de abrir un nuevo centro de datos también en España. Ubits es una plataforma colombiana de tecnología que se dedica a la formación corporativa. Creditas es una fintech brasileña fundada por un español que vivía en Brasil, pero es una fintech brasileña que acaba de hacer una ronda de financiación desde España de 300 millones de euros. Votorantim es una gran cementera que acaba de anunciar un proyecto de hidrógeno verde en Andalucía. Global no necesita presentación y BU Security la hemos puesto de primero porque es una compañía con la que hemos trabajado mucho aquí en ICES Investing Spain, una compañía de ciberseguridad argentina que tiene como clientes a Global, a Telefónica, etcétera, y que también acaba de hacer una ronda de financiación en España, ¿vale? Entonces creo que son datos y ejemplos que lo que nos están contando es que cada vez tenemos más compañías en España, latinoamericanas, y que son compañías que operan en la parte alta de la cadena de valor, que operan en el sector servicios y que tienen un margen de crecimiento y expansión pues muy relevante, ¿vale? El tamaño del fenómeno de la inversión latinoamericana en España son unos 68.000 millones de euros, un 11% de lo que ha recibido España históricamente como inversor y, al igual que comentamos en otros años, América Latina de manera conjunta pues es el cuarto mayor inversor en España, solamente por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y México, por ejemplo, es el principal país emergente inversor en España. Lo que ocurre es que muchas veces no conocemos que detrás de los productos que consumimos está el capital mexicano, ¿no? Por ejemplo, en el grupo Vips, en Bimbo, si uno va al Hotel Villamagna, etcétera, etcétera, ¿vale? Son todo compañías de capital mexicano que muchas veces es ignorado por el consumidor español, que procede la capilaridad y la titularidad de las compañías de este país, ¿vale? España es sin duda la principal puerta de acceso del capital latinoamericano a Europa. Esto lo avalan los datos que tenemos. Solo por darles un dato, del año pasado fueron 39 las compañías nuevas latinoamericanas que llegan a España, por 9 en Alemania, 3 en Francia y 1 en Italia, ¿vale? Y también yo creo que este es un dato pues muy relevante. Por primera vez hemos introducido un análisis de en qué ciudades se está produciendo ese desembarco del capital latinoamericano. Como puede ver en el gráfico, la mayoría están en Madrid, después Barcelona, pero tenemos muchas otras compañías con más de 10, 12, muchas otras ciudades, perdón, con más de 10, 11 compañías latinoamericanas, como puede ser Valencia, Alicante, Málaga, Zaragoza, Bilbao. Por ello es difícil encontrar un núcleo poblacional importante en España que no tenga compañías latinoamericanas que se hayan expandido en estas ciudades. Y simplemente para terminar, el año pasado fue un año excepcional en la captación de inversión extranjera directa en España, 34.000 millones. Es el segundo año con mayor inversión extranjera directa de la serie histórica. Y si bien es cierto que la ausencia de una gran operación latinoamericana hizo que los flujos en Latinoamérica, en España, se contrajesen levemente, ¿no? Porque esto depende al final de compañías que mueven la aguja y realizan una gran operación que no tuvimos en el año 22, lo que sí que es cierto es que nunca habían llegado tal cantidad de compañías latinoamericanas hacia España, ¿no? Y aquí se ve muy claramente en el gráfico con esas 39 que llegaron en el año 22, ¿vale? Y que siguen alimentando esos 68.000 millones de euros que tenemos de inversión latinoamericana en España, que seguramente estemos infraponderando las cifras, ya que no estamos considerando toda la cantidad enorme
de capital que llega de parte de family offices, porque es extremadamente complicado seguirles el rastro y no figuran habitualmente los radares estadísticos, y que no podemos simplemente circunscribir al ámbito inmobiliario, sino que están mucho más presentes en muchos otros ámbitos, incluso a veces fondeando vehículos que invierten en compañías tecnológicas, de lo cual también tenemos constancia. Y nada más, estos son un poco los grandes titulares, ¿no?, del informe. Para detallar y profundizar en cualquiera de los temas que he comentado, aquí lo tienen, lo pueden descargar en Internet, y los que están aquí recogerlo pues, a la salida del evento. Nada, agradecerles la atención y les dejo ya con el panel de economistas, con Manuel Balmaseda y Germán Ríos, al que agradecemos nuevamente tener este panel de lujo, que sin duda contribuye a elevar el nivel y la discusión de este acto. Muchas gracias. Me siento aquí. Estás muy lejos, muy lejos. Bueno, buenos días. Un placer volver a estar acá en la presentación del reporte. Creo que el año pasado dije, espero hacerlo bien para que me vuelvan a invitar, y aparentemente como que lo logré. Y en primer lugar, agradecer al ISEX. Yo la verdad me cuesta pensar en un reporte tan útil y tan adecuado, sobre todo para las personas que queremos dar buenas noticias sobre América Latina. Yo creo que lo que el reporte refleja son muy buenas noticias. Agradecer a la Secretaría General Iberoamericana también por el apoyo y el aporte para la producción de este reporte, ¿no? Es muy difícil decir cosas nuevas y novedosas, ¿no?, cuando ya Elsa, Andrés y Adrián han contado muchas cosas interesantes, pero Manuel y yo no le tenemos miedo a ese reto y vamos a tratar de innovar, aunque sea contando algunos chismes sobre América Latina. Pero déjenme empezar con algo que yo creo que este reporte tiene muchísimo que ver y que va a ser clave para lo que va a pasar este año y probablemente el año que viene. Todos los que estamos acá, especialmente mis ex colegas de la CAF y mis colegas del BID y también la Secretaría General Iberoamericana, hemos dicho en varias oportunidades que este es el año de las relaciones entre Europa y América Latina. Y decimos esto porque, como muchos de ustedes saben, tenemos la cumbre, la cumbrecita, la megacumbre, vamos a tener todas las cumbres posibles, la CELAC, la EU, van a venir los ministros de finanzas, etc. Y yo quería reflexionar sobre esto y sobre este reporte, porque cuando uno piensa en las relaciones entre dos regiones, en este caso la Unión Europea y América Latina, uno tiene que pensar en tres cosas. La primera es, ¿qué hace la diplomacia para que estas relaciones se fortalezcan y mejoren? En segundo lugar, ¿qué estamos comerciando? Digamos, ¿cuáles son los lazos entre las regiones en términos comerciales? Pero la tercera, y probablemente la más relevante para lo que yo quiero discutir antes de darle la palabra a Manuel y que nos cuente un poco sobre la macroeconomía, es ¿cuál es el papel de las inversiones en ese fortalecimiento de relaciones? Y voy a pasar muy rápidamente por las dos primeras y me voy a enfocar un poco en el tema de las inversiones. La diplomacia. Hay una especie de lugar común donde decimos que Europa se ha olvidado un poco de América Latina y que por eso Estados Unidos y China han estado ganando cada vez más participación. Hay algo de cierto, lo dicen algunos datos, ¿no? Pero como decimos, nunca es tarde para hacer las cosas. Y yo creo que el reciente anuncio del gobierno de España de utilizar 9.400 billones de euros de los fondos de Next Generation para fortalecer su relación con América Latina está mandando una poderosa señal a todos. Nos está mandando una poderosa señal, donde España y el resto de Europa nos están diciendo vamos a fortalecer la diplomacia entre Europa y América Latina y vamos a hacerlo con hechos y poniendo, como dicen los americanos, el dinero donde estoy poniendo las palabras, ¿no? Eso es el primer factor que quería analizar. El segundo factor, ya se dijo acá, los flujos comerciales entre América Latina y Europa no son relevantes, ¿no?, en términos absolutos. Hay una razón muy sencilla, Europa es una unión y el 60% del comercio de España, por ejemplo, es con el resto de la unión, con lo cual tampoco vamos a esperar que el comercio con América Latina aumente significativamente. Pero algo que no se ha mencionado y que yo quiero poner sobre la mesa también
en este aspecto, si queremos fortalecer la relación, tiene que ser el acuerdo Europa-Mercosur, la Unión Europea-Mercosur. Eso es fundamental. Más allá de lo comercial, también mandaría una señal geopolítica y política muy importante. Y el último punto que tiene que ver con la inversión. La inversión es, y yo creo que uno de los aportes más interesantes de este reporte que nos dice que América Latina se integra por los capitales y no por las palabras ni por la sopa de letras de organizaciones de integración que tenemos, sino porque las empresas se están expandiendo y están invirtiendo. Yo creo que eso es una tremenda noticia. Y déjenme contarles por qué yo pienso que la inversión latinoamericana que sale hacia afuera es fundamental para los países que la reciben y también es fundamental para las empresas que la emiten. En economía nosotros tenemos una cosa que se llama learning by doing, que es básicamente aprender haciendo. Uno analiza la trayectoria de las empresas españolas desde que desembarcaron en América Latina en los años 90 y hoy ve el panorama de esas empresas españolas que están en el Forbes 500 y que están en Oceanía, en África, en Estados Unidos, en América Latina. Esas empresas aprendieron con su expansión en América Latina a expandirse a otras partes del mundo y hoy en día son empresas extremadamente exitosas. ¿Qué es lo que yo veo con estos fenómenos de inversión de empresas latinoamericanas en el exterior? Lo que yo veo es que esas empresas están aprendiendo. Y déjenme darles un dato que no es menor. La gran noticia de este reporte es que los flujos de inversión de las empresas latinoamericanas aumentaron hacia el resto del mundo, que el número de proyectos en España también aumentaron. Pero les voy a contar que un par de empresas de las que mencionó Adrián, o tres de ellas, Betterfly, Mercado Libre y Kavak, son empresas que están recibiendo una cantidad ingente de recursos de otros inversionistas del exterior. América Latina no solamente se ha convertido en un inversionista importante hacia afuera, se ha convertido, después de la India, en la región más dinámica de recibir capitales venture. O sea, solamente del 2020 al 2021 pasamos de 10 billones a 25 billones. Y este año hay un número parecido. Y esto funciona muy interesantemente, porque estos fondos de capital del mundo están invirtiendo en estas empresas porque creen en ellas y estas empresas a la misma vez se están expandiendo hacia otras partes del mundo, como aterrizar en España, por ejemplo. Y no me voy a enrollar mucho más para hablar con Manuel, pero déjeme decirle solamente un par de cosas sobre lo que dijimos el año pasado. El año pasado dijimos dos cosas interesantes. Una, que la región había sido muy resiliente, que la región había aguantado el choque de buena forma y los números de crecimiento del 2022 lo corroboran. Sin embargo, como bien dijo el secretario general iberoamericano, vamos a crecer poco. No es culpa nuestra, tiene que ver con un entorno negativo muy fuerte. Pero yo le puedo decir, secretario, que yo creo que estas tendencias micro de inversión de empresas son la apuesta para el crecimiento de más largo plazo, que no va a tener tanto que ver con la coyuntura, así que en eso tengo fe. Y la segunda cosa que dijimos el año pasado, y que creo que es la razón por la cual me invitaron, es que dijimos que los precios de las commodities se iban a mantener altos. Dijimos eso el año pasado y se han mantenido altos. Se han desacelerado un poco, pero yo creo que se van a mantener en esos niveles, lo cual es buena noticia para América Latina. Y termino con este último punto que creo que es fundamental. Cuando uno analiza inversiones, tiene que ver lo que está haciendo la geopolítica. Y un fenómeno reciente y nuevo, pero que ya tiene impacto, digamos, en todas las conferencias que estamos hablando de transformación productiva, estamos hablando del nearshoring, del friendshoring, del shoring, de todos los shoring posibles. Sin embargo, esto está pasando. Las empresas del mundo están invirtiendo en América Latina, principalmente en México, hay que reconocerlo, pero este nearshoring está pasando y yo creo que eso va a ser una buena noticia también para América Latina. Y con todas estas argumentos iniciales, por favor, Manuel, cuéntanos un poco cómo ves la región. Bueno, me deja a mí la parte fácil, que es la macro. ¿Qué estamos hablando? Antes de nada, obviamente, agradecer mucho al ICEX, a la SEGIB, la organización de este evento. Y mira, la verdad es que
entre más lee uno el informe, antes de empezar, se da cuenta de que es necesario leerlo, no ya este, sino todos los que son como este, para entender o ver el potencial de una región. Porque siempre que analizamos economías en general y particularmente economías emergentes, siempre miramos a la absorción que tienen o la capacidad de absorción que tienen de inversión extranjera. Y nunca los economistas miramos la capacidad que tienen de generar un entorno empresarial lo suficientemente dinámico como para invertir fuera. Y eso al final acaba siendo reflejo de la potencia que tiene ese país. Yo recuerdo, por poner una anécdota que se ha mencionado antes de la gran crisis financiera, el debate aquí en España era precisamente que teníamos que España invertía muy poco fuera, las empresas españolas deberían ser poco competitivas porque todo el mundo está invirtiendo aquí. Nosotros, pues, la verdad es que la inversión extranjera era relativamente moderada, tenemos una balanza por cuenta corriente muy negativa, etc. Lo que estaba ocurriendo es que todos los inversores del mundo estaban viniendo a España, era un país muy dinámico, y la competencia ocurría domésticamente, con lo cual, tras la crisis, cuando las empresas españolas tuvieron la necesidad, y no estoy hablando de las Telefónicas, BBVAs, Santanderes, etcétera, que ya estaban fuera, me refiero al resto de empresas, cuando tuvieron la necesidad de salir fuera, fueron muy capaces y muy eficientes porque ya estaban acostumbradas a competir domésticamente con todo el mundo y lo estaban haciendo de una forma muy favorable. Lo que decía en parte Germán, habían aprendido de ellos haciéndolo domésticamente. Toda esa inversión que América Latina ha venido recibiendo, el hecho de que cada vez tengamos más empresas y sobre todo más empresas de tamaños medianos y pequeños, yo creo que lo ha dicho Adrián, pero lo ha dicho yo creo muy alto, pero poniéndoles tanto énfasis, pero yo creo que hay que tener más énfasis. El hecho de que no haya, siempre las inversiones extranjeras son grandes operaciones. Hay una gran operación y dices, ha sido espectacular, pero al final lo cuentas, son 3 operaciones. El hecho de que el año pasado América Latina tuviera un protagonismo fuera de las pocas regiones del mundo que fue capaz de aumentar su inversión en el exterior y que todo eso viniera en gran parte de empresas medianas, pequeñas, con muchos proyectos y a lo mejor poco grandes, quiere decir que cada vez hay más empresas que están buscando salir fuera y que se encuentran capacitadas para competir fuera, ¿no? Y en ese caso, lo que tú decías de España, tienes toda la razón, Adrián. España es el salto en Europa. Es decir, las empresas pequeñas, medianas de América Latina se sienten mucho... Ups, ¿me vais a perdonar? Perdonen. Joder. Pues no sé ni cómo pararlo, ¿eh? Tú sigue ahí, yo me encargo. Bueno, es Semana Santa sevillana, que normalmente es el teléfono, uno para el teléfono, pero el WhatsApp sigue funcionando. Esto de la tecnología. Esperábamos una ranchera, pero bueno, está bien. Sí, es parecido. Pero que las empresas están viniendo a España es un salto, es su primer escalón, porque es donde se sienten más cómodos para ir a Europa. Pero tú ves que también están yendo mucho a otras regiones. E incluso tenemos empresas de América Latina que se atreven con Australia, con Asia, con África, es decir, que ya tienen suficiente capacidad para esto. Dejando ese tema un poquito, ahora voy a ir un poquito de vuelta a la macro, ¿no? La verdad es que he hablado todo esto porque tanto Andrés como Adrián me lo han puesto muy difícil. En 5 minutos ellos han puesto sobre la mesa todos los factores que de verdad están influyendo, ¿no? El año 2022 fue un año particularmente complicado a nivel global. Y es lo que llaman la policrisis, ¿no? Que queda muy bonito. Entonces, los bancos de inversión siempre tienen que poner nombres muy bonitos a las cosas. Varias crisis a la vez. Esto ocurre a menudo, pero en el caso del año pasado fue particularmente importante. No solamente tuvimos un conflicto armado, es decir, algo que no habíamos tenido. Conflicto armado en Europa, conflictos armados en el mundo ha habido muchos, pero que afecta directamente a los países desarrollados hacía muchísimo tiempo. Venimos de una pandemia con las consecuencias y el impacto de salida de aquellas, que además tuvimos un problema con las cadenas de distribución y finalmente tuvimos algo que los economistas de alguna forma llevábamos esperando desde hace una década y que al final ocurrió, y es la inflación. Es decir, cuando tienes política monetaria con tipos de interés al cero y expansión monetaria en términos de liquidez, etcétera, y política fiscal muy agresiva
tanto para combatir lo anterior como por la COVID, la inflación tenía que aparecer y yo creo que COVID fue ya el detonante, lo cual consiguió que los bancos centrales de todo el mundo tuvieran que elevar tasas de forma muy agresiva y además sostenida. Y estamos todavía en ese proceso, lo cual te viene, por un lado, tenemos obviamente un aumento de la incertidumbre, tanto económica como política, geopolítica, como de comercio global, muy importante. Tenemos unas dificultades para el endeudamiento y además tenemos una restricción de la liquidez, porque no solamente son subidas de tasas. Los principales bancos centrales, particularmente Estados Unidos y Europa, están retirando liquidez del mercado, que afecta directamente a la banca en todo el mundo, pero también a todo el que quiere invertir. Va a haber menos liquidez y eso es parte de este proceso, ¿no? En ese contexto, el mundo obviamente se desacelera con expectativas de inflación. Hay que reconocer que América Latina va por delante. Si ustedes recuerdan, y lo pueden ver en el informe, América Latina subió tasas de interés un año antes que los países desarrollados. Es decir, si algo sabe América Latina es de cómo enfrentarse. Bueno, un argentino siempre dice lo mismo, dice, ustedes tienen un problema de inflación, llámennos, ¿no? Saben cómo controlar la inflación. Y América Latina actuó mucho más rápido que el resto de países, lo cual les permitió varias cosas. Primero, mandar una señal clara al mercado y al STES de que estaban encima de la situación. No solamente estaban encima de la situación, sino mucho antes que el resto de bancos desarrollados. Segundo, las monedas de América Latina se han comportado particularmente bien. Si pensamos que particularmente bien significa que no se han deteriorado su valor respecto al dólar, ¿qué es lo que hubiera ocurrido en cualquier otro momento ante una subida súbita o tan importante de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, ¿no? Y no solamente sus mercados de valores se comportaron también relativamente bien. Si a eso le añades que América Latina, como productor de commodities y de materias primas, ante una guerra en Ucrania se ve primero menos afectado, pero también beneficiado por los altos precios, el entorno no fue tan negativo en 2022. Así todo, obviamente, el mundo se desaceleró. Pero a mí me gusta mirar al futuro. ¿Y ahora qué? Por desgracia, el mundo va a seguir complicado. Seguimos posponiendo la recesión global, lo cual está muy bien, ¿no? Parece que hay una resiliencia bastante fuerte. Y cuando uno mira América Latina, yo creo que el año que viene seguramente sea incluso algo mejor que este. Seguimos hablando de tasas de crecimiento muy bajas y seguramente inferiores a las que América Latina necesita y las que a América Latina le gustaría tener. Pero siguen siendo tasas de crecimiento que se acercarán al 2% para la región, unos países algo más dinámicos de otros, pero que será algo más alto, bastante. Este año van a estar escasamente por encima del 1%, ¿no?, para la región. Y en ese entorno, América Latina va a reducir, curiosamente, su diferencial de crecimiento con otros países, con unas inflaciones que, por desgracia, van a seguir siendo altas, en torno al 5% en América Latina, pero que cuando uno ve las inflaciones que tenemos los países desarrollados parece que no están tan mal, pero sí que vamos a seguir en un entorno de incertidumbre, sobre todo de reducción de liquidez, que va a generar tensiones en la región, y ahí es donde los mensajes de política económica se convierten en doblemente importantes. Y ahí es donde América Latina sigue teniendo que hacer un esfuerzo en mandar este mensaje de confianza. Yo creo que, como decía, el secretario general lo ha dicho ya demasiado mejor que yo, así que no lo voy a repetir, pero de ser un país atractivo para la inversión, para el turismo, tiene muchas oportunidades, pero hay que hacerlas reales. Y en este año que viene es un momento de incertidumbre donde va a tener que hacer algo en ese sentido. Es el momento de hablar del elefante en la habitación, porque seguramente ustedes se están haciendo la siguiente pregunta, y es muy válida la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que estos economistas y este evento estamos aquí dando buenas noticias de América Latina si cuando lo que leemos en los periódicos es que hay problemas sociales, problemas políticos, ¿no?, y que es una región que pareciera, ¿no?, según lo que leemos todos los días, ¿no?, que tiene una condición complicada? Yo quería tocar este tema porque esto es un tema fundamental. Y lo primero que yo quiero decir está relacionado con lo último que tú dijiste. A lo mejor nuestra percepción
de estos cambios políticos, de la situación social, de estos gobiernos, es mucho más negativa de lo que es la realidad. Yo creo que un claro reflejo de esto tiene que ver con que en todos los países donde hemos tenido cambios importantes de dirección en la política, como voy a mencionar México, voy a mencionar Brasil, voy a mencionar Chile, voy a mencionar Colombia, lo que ustedes tienen que saber es que la política macroeconómica o la política económica, que se ha descrito muy bien acá, tanto la fiscal como la monetaria, ha seguido sin mayores inconvenientes. Y eso explica que la lucha contra la inflación vaya bien, eso explica que las monedas se hayan mantenido relativamente estables y eso explica también de que es cierto, pero digamos, si uno lee los periódicos de otras partes del mundo, también podría llevarse a aquella sensación de que las cosas son mucho más complicadas de lo que en realidad son. Pero yo quería tocar este tema. Y otra buena noticia es que esas tasas de crecimiento que nosotros describimos anteriormente y que la región ha sido resiliente, aunque la pandemia fue un golpe muy fuerte para la región, ya estamos empezando a ver alguna mejoría en ciertos indicadores sociales. Por ejemplo, la pobreza ha caído y esperemos que este impacto a la inflación, la política social donde América Latina ha sido innovadora, como en el caso de Brasil, esto siga siendo una razón para mitigar estos impactos sociales que han sido muy fuertes y que siguen presentes, porque lo de la inflación, como todos ustedes saben, y lo vivimos también aquí en España, tiene que ver mucho con el incremento de los precios de los alimentos y el incremento del precio de la energía y los segmentos de la población con menos recursos es donde gastan más parte del dinero y por eso es que la mitigación de estos impactos se hace muy importante. Déjenme también contarles algo. Yo quería hablar un poco de la inflación, pero solo voy a hacer un comentario, porque esto también lo dijimos el año pasado. La inflación, en realidad, está siendo más complicada de reducirla, ¿no? Porque es una combinación bastante complicada de impactos de demanda, en algunos casos, e impacto de ofertas que son difíciles de controlar por los bancos centrales. Y por eso es que yo el año pasado decía que yo no estaba tan seguro que la inflación se iba a reducir tan rápidamente como ha sido el caso, pero, digamos, por suerte la tendencia es que ya vamos por buen camino. Y el último punto que voy a hacer antes de que discutamos un poco más sobre el futuro, yo quiero hablar sobre el futuro, es algo que yo aprendí leyendo otros reportes del ICEX, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa muy interesante cuando Invest in Spain muestra cosas positivas sobre España. Una de las cosas que Invest in Spain dice es que España es el, perdón si me equivoco y volteo los números, por favor, es el quinto país del mundo en captar Greenfield Investment, o al revés, es el cuarto, y es el quinto en recibir Greenfield Investment tecnológica. Y esto es súper importante porque Adrián lo dijo muy rápido, pero a veces es importante recordar que es Greenfield Investment. Es la inversión que viene desde cero. Es empresas que vienen acá y compran una oficina. Es empresas que vienen acá y contratan gente. Es empresas que vienen acá y consiguen proveedores. Y ese es el tipo de inversión que Adrián nos comentó de América Latina que está viniendo a España, siguiendo esa tradición de ser un país receptor tradicionalmente de este tipo de Greenfield Investment. Y lo vuelvo a repetir, esto es muy importante tanto para los emisores como para los receptores, porque nuestras empresas, nuestras multilatinas, que cada vez son menos las tradicionales que siempre conocimos, Cemex, Bimbo, etcétera, y son más empresas como Globant o empresas como Betterfly, son empresas de un carácter un poco diferente, son empresas más tecnológicas, con ideas, con nuevos proyectos. Y el hecho de que haya más proyectos en España indica que ese es el tipo de empresa que está aterrizando acá y que va a producir estos beneficios en el país que recibe la inversión, pero también está recibiendo unos beneficios de los países que lo están invitando. Solo para simplificarlo, imagínense un inversionista en Estados Unidos que está creyendo en Kavak, que están creyendo en Betterfly, que está creyendo en Mercado Libre y que está apostando y financiando estas empresas de una manera muy importante. Ese inversionista lo que está buscando es, estas empresas tienen una gran posibilidad de crecimiento, van a desarrollar nueva tecnología, se van a expandir, como ustedes dijeron, en los países de América Latina que tienen un gran potencial. Sin embargo, también van a salir
Y en cierta forma, ese capital semilla y esa inversión, a los que juegan billar lo saben muy bien, es una carambola a dos bandas. Está entrando el capital para financiarlos porque es una región vibrante, excitante en términos de nuevas ideas y nuevos proyectos, que si tenemos tiempo hablaremos un poco más de cuál es el carácter de estas empresas. Y luego esas empresas, a su vez, utilizando este capital de inversión, invierten expandiendo nuevos mercados. Así que yo creo que estamos en presencia de un círculo virtuoso, dado el dinamismo de captar inversión de capital de riesgo y el dinamismo de captar inversión para este tipo de empresas tecnológicas y luego esas mismas empresas expandirse al resto del mundo. Déjame responder un poco a las cosas que tú has dicho. Mira, la inflación, yo creo que el problema que tenemos con la inflación en América Latina va por delante, ha ido por delante y eso está muy bien y va a seguir estando. El problema es que seguramente la inflación, como todos saben, es el impuesto más pernicioso, porque afecta sobre todo a las clases más moderadas y por lo tanto afecta al entendimiento y la concordia social, ¿no? América Latina tiene que seguir combatiendo la inflación y eso igual significa tener que seguir subiendo tasas de interés y complicando el entorno. A mí me preocupa en América Latina, tengo que reconocer, decir, no todos, casi todos hay muy buenas noticias, pero también hay noticias que no son tan buenas, no nos vamos a engañar, ¿no? Es decir, a mí me preocupa la independencia de los bancos centrales en América Latina, sobre todo en algunos bancos, en algunos países, donde hay ciertas críticas desde los gobiernos hacia su labor. Es fácil criticar al Banco Central porque es independiente, no tiene coste, pero deberían saber que al final repercute negativamente sobre precisamente las clases a las que quieren ayudar. Me preocupa la discusión que hay en algunos países de América Latina, Chile, por ejemplo, con el litio, sobre la nacionalización de los recursos naturales. Y si se hace, tiene que estar muy bien explicado, porque eso va a redundar en una menor inversión en esos productos. América Latina tiene que tener mucho cuidado con lo que hace, no solamente por lo que hace y cómo lo hace. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Esto no es América Latina por ser América Latina, esto es en todos los países, por los mensajes que eso significa, por lo que eso significa a los inversores de fuera. Y estando en un momento de crecimiento bajo, inflación elevada, es todavía más complicado. Para la política macroeconómica se hace mucho más complicado porque tienes los problemas sociales que todavía no se han recuperado de la pandemia, entonces hay prisa por solucionarlos, pero las soluciones mágicas no existen. La mejor solución para aumentar la renta per cápita en América Latina es una, y se llama crecimiento. Es a lo mejor triste que los economistas no tengamos muchas otras cosas, pero la verdad, si somos capaces de generar un entorno económico que atraiga inversión y genere crecimiento, solucionas el problema social a medio plazo. El problema es que a veces queremos solucionarlo muy a corto plazo y eso es difícil, ¿no? Pero para eso necesitas un entorno de credibilidad y un entorno de inflación baja, moderada. Que América Latina lo ha hecho muy bien, pero tiene que seguir haciéndolo así. Ha demostrado que ha ido contracorriente cuando todo el mundo decía, bueno, esto es transitorio, no os preocupéis. Lo han atacado. Y en ese entorno ahí, América Latina, yo cuando hablamos de América Latina a veces me preocupa, porque hablamos de América Latina como si fuese un país. No lo es, ¿no? Los países productores de commodities, de materias primas, pero el choque de materias primas es un choque de demanda. Es decir, los hace más ricos. Y por lo tanto, al hacerlos más ricos, tienen más capacidad de actuar. Aquellos que son dependientes de materias primas, les pasa lo que nos pasa a nosotros. Es un choque de oferta que nos empobrece a todos y la capacidad que tiene la política económica para actuar en ese entorno es mucho más complicado, ¿no? Entonces, yo creo que yo soy muy optimista con América Latina porque creo que tiene las capacidades para hacerlo y en esta última crisis está demostrando que lo está haciendo, pero tiene que seguir haciéndolo y no desviarse demasiado del camino. Sí soy muy optimista en la parte más micro que tú mencionabas y hay una cosa que es curiosa, y una pregunta a lo mejor un poco tonta que ustedes me van a poder responder porque yo no puedo, es Argentina. Nos pasamos el día quejándonos de Argentina, 100% inflación, tal. Sin embargo, la capacidad innovadora y de generar startups hoy en día tecnológicas de un país como Argentina y de otros en América Latina es espectacular.
Entonces, a veces decimos, en América Latina falta talento. Hombre, seguro que falta talento, como falta en todas partes, pero el hecho de que esto esté ocurriendo significa que hay un talento bastante desarrollado. A lo mejor hay que ayudar a enfocarlo y dirigirlo y que crezca más, pero incluso en un entorno económico complicado, tenemos muchas historias de éxito. Y no he mencionado a Argentina por ser un país donde ahora mismo tenemos crecimientos bajos, inflaciones desorbitadas, muchas dudas. Pero podríamos ir a muchos de los otros países de América Latina. Yo creo que hay bastante más talento del que pensamos y ese es de verdad el sustento del crecimiento futuro de América Latina, sobre todo porque hay que saber canalizar eso en inversiones, en empresas que se hagan pequeñas, que luego se hagan medianas y que finalmente se hagan grandes. Yo trabajo para empresas grandes, pero la verdad es que una empresa, una vez que es grande, lo que quiere hacer normalmente es mantenerse. El crecimiento normalmente es algo que quieren hacer las empresas pequeñas y las empresas medianas. Entonces hay que ayudar y apoyar ese crecimiento en ese talento y además en sectores donde el resto del mundo está muy necesitado, están peleando por talento y resulta que por lo menos los datos muestran, estos datitos, evidencia anecdótica, por decirlo de alguna forma, muestran que en América Latina lo hay, ¿no? América Latina tiene que buscar, y en ese sentido yo creo que España y Europa, y también voy a saltar un pelín a un tema, hemos mencionado ya que para la transición energética América Latina es parte de la solución, ¿no? ¿Por qué? Pues porque litio, cobalto, da igual, ¿no? Es decir, un porcentaje muy, muy elevado de los materiales que se necesitan para la transición energética se producen en América Latina. Hay que buscar entonces el entendimiento entre emisiones de CO2 y producción minera. ¿Cómo limpiamos la producción minera? ¿Cómo tal? Y ahí yo creo que el vínculo, la atracción, el link de América Latina con Europa, con España, es particularmente importante. Si un continente está apostando por la transición energética de forma agresiva, esa es Europa. Y resulta que por lo que Europa está apostando, necesitas de América Latina para poderlo llevar a cabo de una forma eficiente y razonable. El papel lo aguanta todo, pero sabemos que sin América Latina, siendo eficiente, va a ser muy difícil. Y a América Latina le vendría muy bien ese vínculo con Europa por muchas razones, de inversión, etcétera. Y en ese sentido yo creo que aquí en España estamos particularmente bien posicionados para eso y tenemos la suerte de que vamos a tener la presidencia europea en los próximos días casi, ¿no? En los próximos meses, para estrechar ese vínculo y hacer esto, dejar de hablar del tema y hacerlo más realidad, ¿no? Todas estas cumbres que mencionaba Germán al principio. Yo creo que hay que ponerlos sobre la mesa, hay que dejar de que sean simplemente algo que los economistas hablamos del tema, sino que se materialice en relaciones concretas, ¿no? Porque de ahí vendrá el crecimiento futuro. Para América Latina, yo siempre he pensado que cuando uno intenta ser muy altruista, al final siempre tiene un interés personal, ¿no? Pero es que esto es simbiótico, es decir, es interés de América Latina en crecer, en generar este dinamismo, pero Europa también lo necesita. Y yo creo que en ese sentido es muy importante para los dos. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Yo solo quiero terminar como empecé, y yo empecé contándoles por qué este reporte y la inversión de América Latina era clave para la integración entre las dos regiones. El reporte nos muestra que en América Latina hay más integración gracias a la inversión de las empresas que la integración comercial. Solo piensen por un momento cuáles son tres de los sectores más importantes de América Latina: la agroindustria, el turismo y las energías renovables. Y ahora asocien eso con lo que España sabe hacer bien. Y la pregunta es, si tenemos esta oportunidad de utilizar los capitales, de utilizar la inversión, de utilizar a las empresas para poder realizar esas oportunidades que permitan ese crecimiento de esas empresas a mediano y largo plazo, creo que ambas regiones van a salir muy fortalecidas y muy favorecidas por esta interacción. Muchas gracias. Y muchas gracias a ICEX por invitarnos de nuevo. Si queréis me pongo yo aquí en este extremo y os pasáis.
bastante a la izquierda. Sí. ¿Tú vas en medio? Sí, mejor para si os veo los dos. Vale, perfecto. Continuamos con la última conversación de esta jornada y precisamente para tratar un tema que ha surgido en todas las intervenciones previas, que es el de la transición sostenible, la transición energética, la descarbonización y también el reto digital, la transformación digital y la digitalización de la economía, ¿no? Y para eso contamos con dos magníficas representantes de lo que se está haciendo en la región a través de instituciones multilaterales. A mi lado, María Lahore, que es ejecutiva principal de la CAF en Europa, una de las instituciones de referencia de fomento del desarrollo en Latinoamérica. Y también contamos con Fatxia Pusterla, que es representante de la oficina del BID en Europa, aquí en Madrid, de todo el grupo BID. Y con ellas dos pues, me gustaría empezar este debate o esta conversación. Si queréis empezamos por la parte de la sostenibilidad. Se ha comentado ya los retos y las oportunidades y me gustaría oír de primera mano cómo veis vosotros la oportunidad que genera la transformación sostenible y energética y la descarbonización, la lucha contra el cambio climático y el papel que puede representar Latinoamérica. María. Bueno, muchas gracias, primero de todo, muchas gracias a todos y a Alices por la invitación. También es difícil hablar después de todo lo que se ha hablado aquí y de lo que han dicho Germán y Manolo. La verdad es que muy interesante y además quiero felicitaros por el informe porque, como te contaba antes, la verdad es que a veces no se cuenta mucho la voz de América Latina, ¿no? Yo creo que este es un buen informe para dar números, para dar datos e información de cómo América Latina también tiene que salir, cómo está creciendo y poner esa voz también en el exterior, ¿no? Cuando hablamos de transición energética, bueno, no quiero repetir pues eso, todos los recursos que tiene América Latina, que tiene la matriz más limpia del mundo, que tiene ese potencial de renovables, de eólico, de solar, etcétera. O sea, puedo dar muchos números, pero creo que ya se ha contado aquí mucho, no quiero contarlo, o sea, no quiero ser muy repetitiva. El tema de las reservas mundiales de litio, de cobre, de estaño, de níquel, en fin. Eso representa una oportunidad. Pero yo también lo que quiero destacar es lo que hablaba del elefante en la habitación, que la realidad es que hay muchas oportunidades, pero hay muchos otros que lo están aprovechando. Entonces, bueno, yo creo que para Europa es una oportunidad única, ¿no? Se está hablando mucho de toda la cumbre, como decía Germán, la cumbrecita, la reunión empresarial y todo. La verdad es que creemos que efectivamente es una oportunidad para no perder el tren. Y bueno, efectivamente a mí me ha llamado la atención lo que decía el secretario general iberoamericano, que si tenemos esos recursos, tenemos esa matriz limpia, ¿por qué no se está haciendo, ¿no? ¿Por qué no se está aprovechando más? Y bueno, la verdad es que esos retos son fuentes de energía que son más inestables. El tema del cambio climático afecta muchísimo pues eso, a esas fuentes de energía, ¿no? Con esas, si América Latina es una de las regiones más afectadas por el cambio climático, pues eso también afecta a esas fuentes de energía, ¿no? Y el problema yo creo que está también en conectarlas a la red. Puedes tener todas esas fuentes, pero si no las conectas a la red, si no eres capaz de exportarlas, pues ahí tienes un problema, ¿no? Y claro, para todo eso tienes que tener inversión. Y estaban hablando, Manolo, de la parte macro, del control de la inflación, pero es verdad que poco se habla de los altos niveles de deuda pública, ¿no? Al final la deuda pública que tiene la región, pues que ya venía aumentando antes de la pandemia, con la pandemia se ha disparado, entonces bueno, pues ahí tienes un problema para afrontar también esos costos de transición, ¿no? que son muy elevados en la región, es sorprendentemente elevado. Entonces bueno, para eso es necesario las alianzas estratégicas, alianzas tanto diplomáticas, como estábamos comentando antes, como el sector privado. Ahí creemos que el rol del sector privado es fundamental y el hecho de la creación de nuevos instrumentos financieros, como
mencionaba Adrián con los bonos verdes y otros mecanismos, ¿no? Nosotros estamos impulsando también el mercado de carbono para empresas, no solamente para los países, sino para empresas, y otra de las palabras de moda que es las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Cómo integrar esas soluciones para adaptarnos al cambio climático, la protección de la biodiversidad y garantizar también la preservación de los ecosistemas, ¿no? En cuanto al tema del sector, el lado productivo, pues ahí tienes un gran reto porque, bueno, América Latina no es conocida por su alta productividad, ¿no? Entonces, nunca ha sido su fuerte y si añadimos ahora la transición energética y nuevos componentes, pues ahí tienes también unos retos que superar, ¿no? Entonces, bueno, no solamente hay que pensar en cómo mantenerla, sino cómo mejorarla, ¿no? Porque ha sido uno de los grandes retos que ha tenido la región, y esto implica además invertir no solamente en todos estos recursos, en las industrias, sino también en el capital humano. Yo creo que hay una oportunidad muy interesante en todo lo que es los empleos que la economía verde supone, ¿no? Creo que no se habla tanto de la formación en esos empleos. Yo creo que desde CAF estamos impulsando bastante ese enfoque porque creemos que es una nueva oportunidad también impulsar la economía circular, no solamente a nivel de productivo, pero también a nivel general, ¿no? de ciudadanía, y sobre todo el uso de las nuevas tecnologías. Todo eso obviamente es caro, es riesgoso, pero creemos que usando de manera eficiente los recursos, pues se puede conseguir. Si quieres, paro aquí y luego sigo con lo que hace CAF. Interesante. Yo creo que hay muchísimos factores en todo lo que ha ido saliendo en las diferentes conversaciones. Desde el Banco Interamericano, Fatia, ¿cómo percibís estos retos y oportunidades a la vez? ¿Qué estáis haciendo para aprovechar ese enorme potencial que genera una transición muy difícil hasta que llegas hasta ese objetivo? A ver, primero agradezco yo también, creo que es una excelente oportunidad de estar aquí, gracias al ISEX, a la CEGIP, a todos los que han hablado antes, y además ser la última que trata este tema es bueno porque así resumo, conecto, ¿no? Tarea más fácil. A ver, me gustaría empezar a responder destacando lo que escuchamos en el panel anterior, que lo dijo Manuel, el tema de que América Latina y el Caribe aporta soluciones en todo lo que es cambio climático y sostenibilidad. Y eso de alguna forma es importante porque nos pone en un concepto de diálogo con el resto del mundo y en particular con Europa, primero que entre iguales, ¿verdad? Y en una búsqueda de un bien común global. ¿Okay? Esto entonces es lo primero que yo sí que creo que hay que destacar. Y desde el Banco Interamericano de Desarrollo sí que creemos mucho en apoyar a América Latina y el Caribe en ser un proveedor de soluciones globales, ¿verdad? Entonces, esto también porque tanto desde el punto de vista público como privado, ¿sí? El alcance de cualquier intervención que hacemos en ámbitos de sostenibilidad y de cambio climático va más allá, ¿no? De lo que es la frontera de América Latina y el Caribe. En términos de volúmenes, solo para... también, de vuelta, no porque los montos de dólares o de euros que trasladamos lo dicen todo, pero son importantes. Entonces, el BID en los últimos 3 años ha movilizado 50.000 millones para estos temas. Ahora voy a dar algunos ejemplos, hay una infinidad, va a ser solo una breve selección de ellos. Sí es verdad, y lo escuchamos, María lo acaba de decir, que la región tiene un posicionamiento privilegiado en términos de energías renovables, sostenibilidad, y está actuando además. O sea, no es que uno dice, mira, tengo un endowment maravilloso, me quedo aquí, lo aprovecho a lo mínimo y ya está. No, no. 11 países de la región se han comprometido para mitad de siglo en tener emisiones netas cero. Panamá ya tiene una huella de carbono negativa, ¿no? ¿Verdad? O sea, esto es fantástico. Leo aquí porque tengo muchos datos, pero Centroamérica tiene el 80% de su producción energética que ya es limpia. Entonces, todo esto es un bien global, un bien público global que hay que aprovechar. Hemos mencionado antes en varios paneles el tema de la riqueza que hay en América Latina y el Caribe en materiales que además nos sirven para la transición. Pues eso es un tema que yo sí que considero que va a requerir muchísimo diálogo de parte de actores públicos, privados, europeos y de América Latina, y damos la bienvenida a todos los esfuerzos que
con el semestre próximo, que tantas expectativas le estamos poniendo para de verdad que se den conversaciones difíciles en donde los organismos multilaterales como el BID, como la CAF, por supuesto estamos para acompañar, ¿verdad? Con recursos financieros, con apoyo, con asistencia técnica. Empiezo con los ejemplos. Un ejemplo muy interesante de diálogo político que estamos apoyando desde el BID es apoyar a los ministros de finanzas a poner como prioridades en sus agendas el tema del presupuesto por el clima, ¿verdad? Porque no es tan obvio, ¿no? Lo escuchábamos antes, de las varias restricciones que está viviendo América Latina, si lo podemos resumir como acabamos de publicar en nuestro informe macroeconómico, en 3 crisis tienes la crisis social. La gente tiene necesidades, además ahora tenemos los mismos niveles de desigualdad en la región que teníamos en 2011. Eso lo dice todo, ¿no? Después tenemos una crisis de deuda brutal y luego la de productividad. Pues a ver, todo eso los ministros de finanzas necesitan mucha ayuda y también mucho capital político para priorizar también decisiones climáticas que puedan no ser en el corto plazo muy populares. Y ahí estamos teniendo apoyo en este sentido. Luego voy a citar la iniciativa Amazonas que hemos lanzado hace ya un par de años, donde tenemos allí un conjunto de actividades que incluyen 7 países importantísimos de la región, pero de vuelta un bien común global, mucha participación de países europeos, entre ellos España, que ha contribuido. ¿Para qué? Para asegurarnos que implementemos modelos de producción sostenible que también tomen en cuenta la biodiversidad y que todos nos movamos en una dirección muy alineada. 2 o 3 ejemplos más para no alargarme demasiado. Bueno, los bonos verdes, no me voy a alargar porque antes lo hemos conversado, pero allí añadiría también todo lo relacionado con, digamos, el concepto también de bonos sostenibles, ¿verdad? Que como va un poquito más allá, pero que también está creciendo muchísimo. Y luego proyectos muy específicos, por ejemplo, en Chile, desde nuestro brazo privado BidInvest, hemos apoyado a la empresa francesa Engie para ayudarles a hacer ¿qué? Básicamente a cerrar sus plantas de carbono. ¿Y cómo les hemos ayudado? Financiando plantas solares y rebajando la tasa de interés a medida que ellos mostraban que iban reduciendo sus emisiones por el cierre de las plantas de carbono, con recursos concesionales, de donación, etc. Entonces, todos estos instrumentos innovadores son muy valiosos y nos permiten acumular evidencia que luego podamos replicar en otros proyectos con más y más socios. María también lo mencionó, la importancia de las alianzas estratégicas. Último ejemplo, hace 2 semanas, Ecuador anunció el más grande canje de deuda por naturaleza de la historia. Pues estuvimos apoyando los recursos ahorrados gracias al canje de la deuda, se van a utilizar para un programa muy grande para apoyar la biodiversidad y mantenerla de Galápagos. Entonces, tenemos muchos más ejemplos, encantada de compartirlos después. Gracias. Muy interesantes, la verdad es que he ido tomando nota de los elementos novedosos que hay en todas estas actividades y programas que estáis desarrollando, ¿no? Me ha encantado de los bonos sostenibles, donde no es que ya financies una actividad sostenible, sino que ligas la rentabilidad del inversor al desempeño medioambiental del proyecto. Es un tema que yo creo que vamos a ver muchísimos proyectos de estos en el futuro y lo que vemos es enorme apetito de la comunidad inversora por este tipo de bonos y demás. En vuestro caso, María, a lo mejor queréis comentar algún programa específico. Sí, bueno, nosotros desde hace un año y un poco más que tenemos una nueva administración, se vino impulsando muy fuerte el objetivo de convertirnos en el Banco Verde de la región, ¿no? Nosotros queremos pasar de tener una cartera de 26% de la cartera en proyectos verdes a un 40% en 2026. Eso quiera que no, pues nos impulsa también a ser creativos, a ser más proactivos, a buscar nuevos proyectos y a trabajar con los países sobre todo para conseguir ese objetivo, ¿no? La prioridad que le damos es, por supuesto, a la transición energética, a la reforestación, a la recuperación de bosques y a reducir la huella de sectores económicos. Ahí también es importante incorporar los criterios de sostenibilidad en todas las operaciones, ¿no? Desarrollar instrumentos financieros y atraer capital de mercados internacionales e impulsar alianzas con actores estratégicos. Esto por la parte sobre todo del sector público. Por la parte del sector privado, pues ahí estamos trabajando también en la transformación productiva. Como hablaba antes, todos los temas de productividad, creemos que la transformación productiva
hacia modelos más limpios de producción, pues es uno de los puntos que tenemos que trabajar, y el aprovechamiento de la riqueza natural con modelos de producción sostenible, ¿no? Creemos que también tiene que haber un cambio de modelo, ¿no? de producción, pero también incluso en modelos de consumo más limpios, ¿no? Y como comentaba, el mercado de carbono del sector privado creemos que también es una iniciativa novedosa y que está ganando también bastante peso. Otro de los temas que desde nuestra vicepresidencia del sector privado, ¿no? Los que tratan con las empresas están para un nuevo concepto para tu lista, es el tema del power shoring, ¿no? O sea, el tratar de que las plantas industriales vayan donde están las fuentes de energía, y eso está en América Latina, ¿no? Entonces eso es una ventaja comparativa, creemos que bastante interesante y que hay que desarrollar y que hay que poner en valor porque creemos que eso puede tener unos réditos y unos beneficios a nivel de productividad importante, ¿no? Y luego, bueno, nosotros mismos también buscamos la financiación verde, emitimos bonos verdes, llevamos más de 2.000 millones de dólares en distintos mercados, y eso, pues, como comentaba, también nos ayuda nos obliga, ¿no? a buscar esos proyectos que respondan a esta taxonomía, ¿no? Así que si quieres lo dejo ahí para seguir. Pues aquí tenemos toda una batería de medidas que cada vez más novedosas para dotar de recursos a toda la transición sostenible, de la sostenibilidad. Y me gustaría ya en estos últimos 5 minutos que nos quedan abordar la última cuestión que queríamos tratar, que era la de la digitalización, el reto, la transformación, las oportunidades que ofrece la región. Nosotros aquí en Invest in Spain efectivamente estamos viendo mucha inversión latinoamericana en temas de digitales, startups, no solo startups, algunas ya más grandecitas, hubs tecnológicos y demás, y lo que observo es que hay una enorme complementariedad entre lo que se hace en un lado del Atlántico y lo que hacemos aquí, ¿no? Ellos van buscando un mercado, un mercado grande de Europa, ¿no? Y a la vez desarrollar nuevas áreas que a lo mejor aquí son diferentes a cómo trabajan en Latinoamérica, y a la vez nosotros tenemos una escasez enorme de talento digital, y gracias a Latinoamérica podemos ir cubriendo unos vacíos que tenemos evidentes en recursos humanos, ¿no? Pero bueno, me gustaría plantearos también la misma pregunta: ¿cuáles son los retos, las oportunidades y qué estáis haciendo para concluir este panel, ¿no? en materia de digitalización? Gracias, y nuevamente tema definitivamente importantísimo, donde América Latina y el Caribe tiene un gran potencial. Entonces, ese como punto de partida. Segundo mensaje importante: la digitalización, desde luego, y esto desde la perspectiva del BID, pero creo que de todos, no es un fin, sino que es una herramienta finalmente, y en primer lugar, de verdad, al servicio del ciudadano, ¿no? Entonces, esto creo que guía muchísimo, tanto como analizamos los retos y luego también cómo buscamos las soluciones. Y en términos de retos, me gustaría como resumir, ¿no?, en 3 bloques. El tema de la conectividad. Aunque hay países y ciudades, sobre todo en América Latina y el Caribe, que tienen niveles de conectividad excelentes, hablamos del 75%, 80% de cobertura, sí que es verdad que hay diferencias grandes entre regiones, pero sobre todo un gran diferencial entre población urbana y población rural. Entonces, allí sí que nos preocupa, es una oportunidad, pero es una gran preocupación que las poblaciones puedan acceder. Segundo reto, el tema de la capacidad del sector público, ¿verdad? Porque allí se requiere todo un set de marcos regulatorios que funcionen bien, y aquí ya conecto con el tema de los inversionistas, ¿no? Hablábamos antes de un par de ejemplos importantísimos, que la inversión privada se sienta cómoda en poder llegar a América Latina y el Caribe, pero no solo eso, ¿no? También no solo el marco regulatorio, sino que también la capacidad de las instituciones, los temas de ciberseguridad, por ejemplo, etcétera, todo esto. Y el tercer punto, de retos más asociados al sector privado latinoamericano, que si bien, de vuelta, hay altos niveles de digitalización y presencias de empresas que antes has mencionado, y muchas las conocemos, reconocidas mundialmente, sí que es verdad que para muchas pymes, por ejemplo, hay una baja adopción tecnológica, entonces no hay tanta capacidad de ser reactivos en tiempos de crisis, pero de pronto lo que escuchábamos antes, cuando te planteas querer crecer, esto es un instrumento fundamental, ¿verdad? Entonces, retos, oportunidades, rapidísimo, y voy más bien a hablar de oportunidades que nos conectan, los temas de las transiciones de las cuales estamos hablando. Entonces,
El nexo entre transición verde y transición digital. América Latina presenta muchísimas oportunidades. Pensemos en ciudades, en movilidad urbana, en temas de comercio marítimo. Todo lo que estos temas de transición digital y verde nos permiten pensar en cómo la tecnología nos ayuda a mejorar temas. Un dato, casi el 70% del comercio que tiene que ver con América Latina es por mar. Entonces eso y la tecnología, cómo puede ayudar a mejorar eso, tiene grandes potenciales. Otro nexo entre lo que es transición digital y todos los temas de inclusión social, desarrollo social. Y ahí cito dos sectores donde España tiene un grandísimo potencial: salud y educación. Hemos tenido muchísimos intercambios también aquí con vosotros en temas de health tech, ed tech, y no voy a mencionar agtech porque digamos que sería para otro día eso. Y última oportunidad, la gran riqueza que tú mencionabas de el factor emprendedor de América Latina y el Caribe y el talento digital. Allí hay un ecosistema ya existente enorme donde hemos estado colaborando también y que desde luego nos permite desde la perspectiva de España y de Europa poder aprovechar un montón de oportunidades. No voy a citar ejemplos porque ya tendría demasiados, pero encantada después de que hable María de comentar. Y en vuestro caso, María, ¿dónde ponéis el foco en estos? Bueno, para nosotros pensamos, va un poco en esa línea, ¿no? La digitalización que puede apoyar en 4 ejes, también en función de los retos de desarrollo, ¿no? En primer lugar, cómo llegar al ciudadano, y es lo que habla Facia de la conectividad, ¿no? Primero, una conectividad inclusiva y segura a través de la infraestructura, por supuesto, cable, fija, móvil, fibra, etcétera, pero también de la ciberseguridad, ¿no? Esto es clave también para la inclusión de la sociedad, ¿no? y para la productividad. El cómo producimos, ¿no? Las industrias 4.0, la digitalización de la producción y yo diría que también de los servicios, ¿no? En esos sectores que además hemos mencionado, que además son clave también para la exportación, como la agricultura, la minería, el turismo y la energía, pero también para nuevos sectores como comentaba Facia, ¿no? Creemos que también pues, hay sectores como audiovisuales, biotecnología, que son sectores que están creciendo mucho en la región y que tienen mucho recorrido, ¿no? Y sobre todo también los nuevos, los green tech, ¿no? La tecnología verde que también va ligada a ese nexo que hacía referencia Facia. Y el tercero es cómo gobernamos, cómo participamos también en la gobernanza, pues toda la parte de administración digital, de cómo el Estado se relaciona con los ciudadanos a través de e-health, a través de e-education, de justicia digital, etcétera. Y finalmente el cuarto eje es cómo se financian, ¿no? Las alianzas público-privadas. Hay muchos recursos europeos también de cooperación, creo que eso es muy interesante, y la movilización de recursos hacia la región en el sentido CAF. Lleva invertido como 3.700 millones en conectividad digital y en proyectos de transformación digital, tanto para el sector público como para el sector privado y para mejorar la conectividad de los hogares latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, no quiero andar mucho en ejemplo, pero el tema del cable submarino, centros de datos, fibra óptica, conexión satelital, etcétera, por todos los planes nacionales de conectividad, que para eso es súper importante, y todo el tema de la administración digital a través del impulso de Smart Cities, nuevos instrumentos como el GovTech, etcétera. Hay, por ejemplo, el tema de startups, creo que el BID está haciendo un magnífico trabajo con ese impulso. Nosotros estamos trabajando en menor medida, pero creemos que esos son los sectores que uno tiene que impulsar acompañando a los países para la digitalización. Y luego un tema que creo que para Europa, además de que le interesa, creo que hay un matching ahí natural, ¿no? Hace poco se anunció la alianza digital de Europa y América Latina y creemos que en ese sentido, porque además creemos un poco en ese modelo europeo de poner al ciudadano en el centro, ¿no? Creemos que la digitalización tiene que ser con ese enfoque y basado en esos valores y por eso creemos que la alianza con Europa pues va a traer buenos resultados porque creo que tenemos esa misma concepción, ¿no? Así que...
Pues muchísimas gracias, María. La verdad es que me parece interesantísimo todo lo que habéis señalado. Me quedo con esa conexión entre lo digital, lo social, lo medioambiental y lo público, la gobernanza pública. Todos esos factores al final te los permite mejorar enormemente la digitalización. Y también desde una institución, como dices, pues me quedo, aquí hay también representantes del Ministerio, con esa posibilidad de siempre colaborar y de reforzar todas vuestras estrategias en la región, ¿no? Y sin más, pues con esto concluimos la sesión, la presentación. A continuación vamos a tener un café aquí en la sala de al lado y todo el que se pueda quedar un rato para charlar, pues encantados. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Muchas gracias.